Bendiciones, iglesia. En Levítico 20:26 Dios nos dice: sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Sí, Señor, permítenos contemplar la hermosura de tu santidad, deleitarnos en ti y adorarte. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amamos, Señor. Recibe toda nuestra adoración, Jesús. Digno de toda honra, digno de toda la gloria, Señor. Te amamos. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos
Iglesia, buenos días, que Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos desde la comodidad de nuestros hogares, deseando que ustedes también se encuentren allí, esperando esta palabra, esperando nuestro servicio dominical. Hoy es un privilegio estar delante de ustedes, es un privilegio. Quisiéramos estar todos cómodos en nuestra congregación, estar al frente en el púlpito, poder ver sus rostros, poder saludarles como lo es de costumbre, pero esta es la situación que hay y esta es la situación con la que estamos viviendo y tenemos que aprender a vivir. Así que nuevamente desde la comodidad de nuestros hogares, en este caso mi casa, tengo el privilegio de estar al frente para compartir la palabra, para compartir y ser utensilio de Dios para esa preciosa palabra, porque recuerden que Dios no ha entrado en cuarentena, la palabra del Señor no ha entrado en aislamiento y la palabra del Señor sigue corriendo. Así que hoy les doy la bienvenida a nuestro servicio dominical, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo brindado a nuestra congregación, por el apoyo brindado a nuestros pastores, por el apoyo brindado a los líderes. Y quiero que sepan y entiendan que para honra y gloria del Señor siempre hacemos estos videos primero para agradar a Dios, pero siempre los hacemos también con ese temor reverente delante de ustedes, porque ustedes merecen lo mejor. Ustedes como hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios merecemos lo mejor, merecemos que cada uno de nosotros como predicadores, como líderes, entreguemos lo mejor para ustedes. Así que extrañándoles demasiado, queriendo nuevamente verlos, pero esperar el tiempo de Dios. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto y llegará el momento de volver a reunirnos en nuestra congregación, pero por lo pronto entendamos que en cada casa hay una iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Lo único que está cerrado es el auditorio. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos los elegidos de parte de Dios para que la palabra del Señor siga corriendo. Así que bienvenidos, espero que se encuentren muy bien, es el deseo, es el anhelo de nuestros pastores, de nuestra congregación, de nuestros líderes, que cada uno de ustedes puedan estar disfrutando, no padeciendo, sino disfrutando este tiempo de la mano del Señor. Así que allí donde están, esperando que estén con su familia, yo les pido el favor que por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a entregar este tiempo a Dios. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana, precioso Rey, porque nuevamente tu poder, Señor, ha sido sobre nosotros. El milagro de la vida se ha manifestado en cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias, Rey, porque en medio de nuestra infidelidad tú permaneces fiel, Señor, porque no has tenido en cuenta nuestros pecados, Señor, sino que nos has mirado con ojos de misericordia, y esa misericordia, Señor, se ha derramado hoy, porque nuevas son cada mañana, Dios. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, la cual va a ser predicada hoy desde mi casa, Señor, a través de mi boca, Señor, porque tú lo has decidido así. Yo te pido que tu presencia, Señor, inunde los corazones en cada uno de los hogares de las personas de nuestra amada congregación. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Preciosos y amados hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz, eso lo tenemos claro todos, y esperamos que este tiempo nos sirva a todos para relacionarnos más con la palabra del Señor, para escudriñar la palabra del Señor, para estar más tiempo con Dios. Muchas veces teníamos la excusa de que tengo mucho para hacer y no leo la palabra, mucho para hacer y no oro. Tiempo es lo que nos ha sobrado y espero que lo hayamos aprovechado para escudriñar y para acercarnos más a Dios. Hoy nuevamente, les repito, es un privilegio y no se deja de sentir ese temor de estar delante de ustedes, porque aún así estemos delante de un dispositivo grabando, tenemos la certeza de que ustedes nos están viendo. Así que es un privilegio de parte de nuestros pastores, de parte de Dios, y nuestros pastores les envían hoy saludos a todos y cada uno de los miembros de nuestra congregación. De igual manera, el grupo de liderazgo les envían saludos a todos y cada uno, esperando que sea el buen Dios quien viva este momento con nosotros. Así que nosotros vamos a ir a un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, y a quien no. Todos hemos anhelado y hemos experimentado un momento, un milagro. Todos hemos clamado. Quizás hoy hay personas que están esperando ese milagro, personas que han doblado rodillas durante todo este tiempo esperando ese milagro, personas que llevan años orando, esperando ese milagro.
La buena noticia es que Dios es el hacedor de milagros. La buena noticia es que para Dios no hay nada imposible, como lo declara la palabra del Señor. Y vamos a ir a ese versículo para que nosotros tengamos claridad. Recordemos que nuestra iglesia es una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Que cada palabra que salga de nuestra boca traiga el soporte bíblico. Por eso hoy tenemos nuestra palabra en cada uno de nuestros hogares. Hoy tenemos la ayuda de la pantalla. Yo los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Y que tomemos esta palabra. Quizás si usted es de los pocos que ven solo 5 o 10 minuticos del video, yo quiero que se lleve esta palabra en su corazón. Lo ideal es que lo vea todo, pero si solo se lleva esta palabra en su corazón, yo me daré por bien servido. Dice la palabra del Señor, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque nada es imposible para Dios. Un versículo cortico, pero muy agradable. Un versículo cortico, pero que nos da a conocer la magnificencia de nuestro Dios, el poderío de Él. Porque nada es imposible para Dios. Lo más ilógico, lo más absurdo que nosotros podamos imaginar, lo más absurdo que quizás le podamos pedir a Dios a nuestro favor y conforme a su voluntad, Dios lo puede hacer realidad. Y hoy vamos a ver un tema muy especial que se titula Después del milagro, ¿qué? ¿Qué pasa después del milagro? Porque muchas personas desafortunadamente se quedan con el milagro. Muchas personas asisten a una congregación, muchas personas buscan en oración solo por el milagro y reciben su milagro y se olvidan de lo más importante y se olvidan del más importante, que es nuestro Dios, el hacedor de milagros. Entonces hoy vamos a ver esas actitudes que tenemos, digo tenemos porque en algún momento lo he hecho, que tenemos las personas después de haber recibido un milagro. Y para ello yo quiero que tengamos claro qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Según un diccionario, dice, es una acción o situación propiciada por un fenómeno sobrenatural que se le atribuye a una entidad divina. Esa entidad divina nosotros sabemos quién es. Muchas personas le atribuyen su milagro a la buena suerte. Muchas personas le atribuyen su milagro a su conocimiento, a sus fuerzas, a lo bonito que es, a lo grande que es. Pero nosotros entendemos que el milagro que estamos esperando solo puede provenir de Dios. Nosotros entendemos que los milagros que han sucedido en nuestras vidas ha sido por el infinito poder y la misericordia de Dios. Entonces, teniendo claro eso, sabemos que lo que estamos esperando proviene de Dios. Pero no podemos desconocer que Satanás también hace milagros. No podemos desconocer que Satanás es un experto en imitar las obras de Dios. Satanás es un experto y lo que él busca es robar la adoración y robar la atención que tienen los hijos de Dios, que tienen las personas hacia Dios y robarse esa admiración para él. Recuerden que él fue expulsado de los cielos porque quiso hacerse igual o superior a él. Y eso es lo que él busca en estos momentos. Satanás usa a sus siervos, Satanás usa a su ejército de ángeles caídos para que también hagan milagros y de esa manera confundir a las personas y lo más triste, que logra confundir al pueblo de Dios. ¿Y cómo soportamos con la palabra que Satanás hace milagros? Vamos a ir al libro de al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 10 y 11. Y allí todos conocemos esta historia, pero hoy la vamos a repasar. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11 dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahí vemos que Satanás también es experto en hacer milagros. El milagro que hizo a través de la vara de Aarón, nuestro Dios, los hechiceros lo imitaron. Pero si nosotros conocemos el pasaje y hemos leído más allá, sabemos que la culebra de la vara de Aarón se comió a todas las otras. Ahí está el poder de Dios. Por sobre Dios no hay nada. Por más que lo puedan imitar, Dios es el Dios hacedor de milagros. El único y verdadero hacedor de milagros es nuestro Dios. Y esa es la buena noticia, que es al Dios que nosotros conocemos, es al Dios al que le hemos entregado nuestras vidas, es al Dios al que le dedicamos estos tiempos, es el Dios que predicamos, es el Dios que clamamos, es el Dios que no nos ha abandonado. Eso a mí me da tranquilidad y eso me da plena seguridad de predicar esta palabra, porque yo sirvo y vivo para un Dios vivo, porque los milagros que he visto en mi vida sé que provienen de Él.
Entonces ahí es donde nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos discernir cuando un milagro viene de Dios y cuando un milagro viene del diablo. Porque como vemos, hicieron tal cual se hizo como con la vara de Aarón. Asimismo el diablo imita milagros. ¿Para qué? Para confundir al pueblo, para dispersar al pueblo, para satisfacer los deseos del corazón de los hombres. Y recordemos que todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Por eso es importante la comunión que debemos tener nosotros como hijos de Dios para discernir cuando algo viene de Dios, para discernir qué milagro proviene de Dios y que no sea un milagro que nos aparte de la voluntad de Dios, que no sea un milagro que nos aparte del servicio de Dios, porque hay milagros que han apartado siervos de Dios de su servicio. Así que hoy vamos a ver esas actitudes que tenemos nosotros cuando sucede un milagro. Por eso la enseñanza dice, y después del milagro, ¿qué? Porque el milagro no lo es todo. Muchas veces hemos clamado por un milagro, sucede, pero la vida continúa, porque Dios continúa, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque nosotros tenemos un Dios infinito. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Dios no va a parar nunca, nunca va a parar Dios. Y cuando nosotros tenemos claro eso, no nos vamos a desviar por un milagro y no nos vamos a impresionar por un milagro. Sí agradecer, porque debemos ser agradecidos y lo vamos a ver ahora. Sí agradecer, pero no quedarnos con ese milagro. Yo siempre he dicho que muchas personas se conforman con las migajas, muchas personas se conforman con lo poco, no sabiendo que en Él lo tenemos todo. Así que para apoyar esta enseñanza vamos a ir a un milagro muy conocido, por todos y del cual me apoyo por la cantidad de personas. Ya todos saben que la multiplicación de los panes y los peces había más o menos entre 13 y 15 mil personas. Y aunque el versículo y el pasaje no hace referencia a las personalidades de cada uno de ellos, podemos entender que entre tanta multitud estaba el agradecido, estaba el interesado, estaba el indiferente, estaba el agradecido y estaba aquel que solo fue por el pan, pero días después estaba gritando crucifíquele. Así que yo los invito a que vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 13 en adelante. Les repito, Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 13. Dice así la palabra del Señor: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y consumieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ahí vemos un milagro que es muy conocido por todos, un milagro de parte de Dios para su pueblo. Un milagro que no fue premeditado, un milagro que fue espontáneo, un milagro que fue acorde a la necesidad, porque en ese momento Dios estaba satisfaciendo la necesidad de un pueblo que se había volcado a Él para escucharle, un pueblo que se había volcado a Él para sanarle. Ahí vemos que Dios sanó a muchos de ellos, y aparte de eso les dio alimento, les dio sustento. Pero como lo enseña la palabra, entendemos que ahí había más o menos entre 13 y 15 mil personas, contando hombres, mujeres y niños. Y entre todas esas personas podemos encontrar todo tipo de personalidades, como las podemos encontrar en nuestra congregación, como las podemos encontrar en la Iglesia Universal de Cristo, en la iglesia en estos días. Entonces aquí hubo un milagro poderoso. Nadie puede negar eso. Nadie puede negar que en nuestra vida hay milagros. Estamos vivos. Es el milagro de la vida. Perdón, yo tomo agüita. Hoy estamos vivos. ¿Y es por qué? Por la infinita gracia de Dios, porque a Dios le plació. Muchas personas anoche se acostaron
y no oraron. Y hoy despertaron y no oraron, porque dan por sentado que es un derecho vivir, porque dan por sentado que el vivir es obligación. No, cuando nosotros comprendemos que nosotros dependemos de un Dios, del Dios Todopoderoso, entendemos que cada respirar se lo debemos a Él, que cada momento, que cada palabra se lo debemos a Él. Por eso yo declaro que yo todo se lo debo a Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que vivo, yo se lo debo a Él. Aún sean problemas, aún sean dificultades, porque en cada uno de esos problemas y dificultades Dios nos ha enseñado y nos va a enseñar muchas cosas. Entonces, volviendo a este pasaje, entendemos que las personas, muchos fueron por curiosidad. Muchos siguieron a Jesús porque era el personaje de moda en ese tiempo, porque era quien hacía milagros, porque era quien daba de comer, porque era el que convertía el agua en vino. Entonces muchos le siguieron por esos milagros. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Les dio su milagro. Muchos de ellos fueron sanados, muchos de ellos le alimentaron. Pero ¿cuántos de ellos se quedaron con Jesús? ¿Cuántos de ellos sufrieron a Jesús cuando estaba en la cruz? Muchos de los que estaban ahí, siguiéndole, escuchándole y disfrutando de sus milagros, fueron los que le entregaron, los que le crucificaron. Y muchos de ellos que le crucificaron podemos ser nosotros también, porque nosotros le crucificamos con nuestros actos, porque nosotros le crucificamos aún sabiendo lo poderoso que es Dios, aún sabiendo lo grande que es, con nuestras actitudes los llevamos a la cruz nuevamente. Entonces yo quiero que cada uno de nosotros hoy sepamos en qué actitud hemos tomado, frente a un milagro, durante un milagro. Y para ello vamos a ver 4 actitudes que tomamos nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, cuando recibimos un milagro. Y basándonos en todo tipo de personalidades, vamos a aplicarlo a nuestra vida. El primero, y yo quiero que vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 13. ¿Y quién es el primer tipo de personalidad? El incrédulo. Muchos hemos recibido milagro dudando, me incluyo. Muchas veces cuando estamos orando sabemos porque el entendimiento nos dice que es imposible que pase. Oramos, pero creemos que no va a suceder, mas Dios nos sorprende con ello. Y aquí en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Todos conocemos esta historia, todos conocemos este pasaje. Ahí Sara dudó, cuando sabe del poder de Dios. Y no vamos a juzgar a Sara, porque quizás muchos de nosotros en esa situación haríamos lo mismo y lo hemos hecho. Cuando estamos clamando por un milagro de Dios, estamos viendo es la realidad. Estamos viendo que la situación está muy difícil y dudamos. Estamos viendo que no tenemos humanamente posible nada que hacer para que eso cambie. Entonces sabemos que hay un Dios, creemos que hay un Dios, pero no creemos en su milagro. Y aquí está Sara, quien estaba escuchando detrás de la puerta, y en el momento en que Dios le da la promesa a Abraham de que iban a ser padres aún siendo ya vieja, ella se rió, y esa risa es duda. Y está el incrédulo. Nosotros muchas veces dudamos. Nosotros muchas veces dudamos cuando vemos un diagnóstico de un médico, cuando vemos que la realidad es totalmente diferente. Recuerde, como nos ha enseñado nuestro pastor, que la fe no niega el hecho, pero sí lo cambia. Si nosotros tenemos fe en que Dios va a obrar, nuestra realidad va a cambiar, el hecho va a cambiar. Y aprovecho este momentico y doy gracias a las personas que en cabeza de Gustavo en el servicio pasado oraron por nuestra sobrinita Helen. Es un milagro de vida, es un milagro que Dios ha hecho y está perfeccionando en él, porque los diagnósticos de los doctores, los diagnósticos que nos daban, era totalmente diferente a lo que es hoy. Pero nosotros hemos decidido creerle a Dios, y gracias a sus oraciones, a nuestras oraciones, estamos viendo el poder de Dios. Y no es fácil, como les digo, no vamos a juzgar a Sara porque dudó, no nos vamos a juzgar a nosotros porque nosotros somos hombres, pero también la palabra del Señor, y como lo vamos a ver, Jesús llamó a Pedro hombre de poca fe, y nosotros muchas veces hemos estado en ese lugar. Entonces aquí Sara, ella dudó en el principio del milagro.
Cuando ella dudó, ¿el milagro se canceló? No, el milagro se hizo aún con la duda de Sara, y el milagro se ha hecho en nuestras vidas aún con nuestras dudas. Así que la buena noticia hoy para cada uno de ustedes y para mí es que el milagro está a la puerta, que Dios está dispuesto a hacer ese milagro. Eso que usted le está clamando al Señor, esa situación que le está robando la paz, esa situación que le está robando el sueño, entréguesela a Dios, que Dios va a obrar de una manera sobrenatural, porque recuerden que tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios que es capaz de transformarlo todo, el Dios de lo imposible. El primer versículo decía que para Él nada es imposible, y comprendámoslo, para Dios nada es imposible. Dios es capaz de cambiar su realidad y mi realidad. Y mientras eso pasa, Dios usa la realidad a nuestro favor, porque recuerde lo que dice la palabra del Señor, que los que le aman a Él, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Así que esta situación que estamos viviendo nos debe ayudar para bien, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces aquí, volviendo a Sara, ella dudó en el principio, pero Pedro dudó en la mitad del milagro. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Ese versículo, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 30 y 31. Mateo, capítulo 14, versículo 30 y 31. Dice así la palabra del Señor: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Todos conocemos también este pasaje y vemos que Pedro caminó sobre las aguas. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, se estaba hundiendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando empieza a caminar el milagro y las cosas se ponen adversas, porque Pedro, al ver la tormenta tan grande, tan feroz que estaba atravesando, quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y muchos de nosotros, en algún momento, cuando el milagro ya empezó a caminar, ya hemos quitado la mirada de Jesús y nos empezamos a hundir. Y ahí es donde Dios nos puede decir: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Si hasta este momento Dios nos ha sostenido, ¿por qué no lo va a hacer más? Si hasta este momento Dios ha traído provisión, ¿no lo puede hacer durante todo este tiempo? ¿No lo puede hacer durante todo este año? Entonces empezamos a dudar cuando vemos que la realidad se va tornando oscura, cuando vemos que en vez de soluciones vemos más problemas. Pero créame que el milagro ya empezó a andar, el milagro ya se hizo. Recordemos que Dios es un Dios de procesos, no es un Dios de sucesos. Ese milagro, yo insisto, el milagro por el que usted está clamando ya está. Si es conforme a la voluntad de Dios, si es conforme al corazón de Dios, ese milagro ya está andando a nuestro favor. Así que no nos dejemos confundir, como se confundió Pedro aquí por la tempestad, por la tormenta. No nos dejemos confundir y no apartemos nuestra mirada de Dios, porque cuando apartamos nuestra mirada de Dios nos empezamos a hundir y no vamos a ver el milagro. Así que esa actitud que tienen las personas de incredulidad ante un milagro, nosotros la tenemos que desechar, porque tenemos que tener claro que Dios no miente, que Dios lo que nos prometió es lo que nos va a dar. Así que si usted está en esta actitud de ser un incrédulo, créame que de esa manera su milagro va a tardar, su milagro se va a demorar. Sara dudó al principio, su milagro se demoró. Pedro duró aquí, dudó en la mitad del milagro y ahí quedó su milagro, porque él dejó de caminar sobre las aguas, pero se tomó la mano de Jesús, que es lo que tenemos que hacer nosotros, tomar la mano de nuestro Dios. Así que vamos a desechar toda incredulidad en el nombre de Jesús, porque nosotros debemos ser hombres de fe, debemos ser hombres y mujeres de fe. Y la otra actitud, para que vayamos siguiendo, es la indiferencia. La indiferencia que tenemos nosotros ante Dios, ante los siervos de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 50 y versículo 51. Dice la palabra del Señor: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Versículo 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y escuchen aquí el milagro, quizás el último milagro que hizo Jesús antes de ir a la cruz.
el último milagro de sanidad que hizo Jesús antes de ir a la cruz, dice, y tocando su oreja, le sanó. Tocando la oreja. Recordemos que Pedro, con su personalidad, él no quería dejar que se llevara al maestro, cortó una oreja, pero dice ahí la palabra, y tocando su oreja, le sanó. ¿Y quién fue indiferente en ese momento? Recuerde que era un grupo de soldados que iba a capturar a Jesús, pero ellos con sus ojos, y ellos fueron testigos de un gran milagro, pero no les importó nada, les importó poco ese milagro. Para ellos era muy normal y era muy natural que a alguien se le cayera una oreja y se la pusiera. Para ellos era algo natural, y para muchas personas es muy natural que hoy estén vivos. Para muchas personas es muy natural que haya bendición en la alacena. Para muchas personas es natural que tengan el vestido y no aprecian ese milagro. Y esa indiferencia que vimos en esos soldados es la indiferencia que hoy está permeando la iglesia de Cristo. Es la indiferencia que hace que los hijos de Dios, que los siervos de Dios estén aún maldiciendo este tiempo. Personas creyentes están maldiciendo lo que está pasando. Entonces, esa indiferencia les impide ver que Dios les ha guardado. Muchos se quejan porque están, entre comillas, encerrados en sus casas. El milagro es que tenemos casa, el milagro es que tenemos un techo donde vivir, el milagro es que tenemos un vestido, el milagro es que tenemos comida. Entonces esa indiferencia no está permitiendo ver al hacedor de milagros. Y aquí este grupo de soldados, como les digo, se les hizo tan natural que le pusieron la oreja a Malcolm, que siguieron y procedieron a la captura de Jesucristo. Así que nosotros también tenemos que apartarnos de esa indiferencia, porque estamos obviando los milagros de Dios, estamos despreciando los milagros de Dios. Si un niño sana, dicen que es el doctor. Si un niño sana, dicen que es la medicina, que es las ramas, qué sé yo. Es un milagro que nosotros salgamos a la calle y volvamos a la casa. Todos esos pequeños milagros, si nosotros aprendemos a darle gracias a Dios, vamos a entrar en un nuevo nivel de fe, porque comprendemos que nada se mueve en esta tierra sin el poder de Dios. Entonces, que nosotros nos apartemos de esa indiferencia y podamos comprender de la grandeza de nuestro Dios. Podamos comprender que tenemos al hacedor de milagros y que está obrando en todo momento. Pero por favor, iglesia, el llamado es hoy, no más indiferencia. Como les digo, es increíble y es inconcebible que pueblo de Dios, que hijos de Dios estén maldiciendo la situación, sea esta, sea la otra. Que el pueblo de Dios no esté creyendo que Dios es el que está orando. Personas que le atribuyen los milagros a la medicina alternativa, al hechicero, al brujo, al muñeco, qué sé yo. Nosotros entendemos que todo milagro para nuestras vidas proviene de Dios. Si tenemos en cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el otro punto es el desagradecido, que quizás muchos en algún momento hemos sido desagradecidos, y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ahí está la pregunta. ¿Y dónde están los 9? De 10 leprosos que fueron limpiados, solo uno volvió a darle gracias al Señor. Pero en este preciso momento nos vamos a enfocar en esos otros 9. Ellos acudieron ¿a quién? Al hacedor de milagros. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús les iba a sanar, porque sabían que Jesús no le iba a ser indiferente, porque aun cuando era de costumbre no acercarse a los leprosos, Jesucristo se acercó a ellos y les sanó. Y de 10, 9 se fueron. Esa es una actitud de desagradecidos. Muchas veces nosotros hemos sido desagradecidos. Muchas veces hemos orado y hemos tenido testimonios de personas que llegan a nuestra congregación, los ponemos en oración para que consigan un trabajo, consiguen el trabajo y hasta nunca, no les volvemos a ver. Personas que nos llaman, personas que nos buscan, necesito que ore por tal persona que está enferma, oramos por ellos porque es nuestro deber, se sanan y jamás volvemos a saber de ellos hasta que vuelvan a enfermarse, hasta que vuelvan a necesitar del milagro. Entonces esa actitud está enfermando la iglesia, esa actitud está enfermando la fe, porque nosotros no podemos pretender
tener a un Dios de bombero, que cada que necesitemos un milagro ya sabemos qué tenemos que hacer. Nos arrodillamos, oramos, leemos la palabra, le decimos al hermanito, le decimos al pastor que ore para que suceda el milagro, y después del milagro nos vamos como si nada. Esa actitud desagrada a Dios. Esa actitud no ayuda al cuerpo de Cristo, y desafortunadamente la iglesia se ha permeado de eso. La iglesia clama por un milagro, lo recibe y se olvida del hacedor de milagros, y esos son los que se conforman con tan poco que desprecian el todo, y el todo es nuestro Dios. Aquí estos 9 ex leprosos, ¿qué hicieron? Se fueron a disfrutar de todos los deleites, de todo aquello que no podían disfrutar cuando estaban enfermos, porque como ya estaban sanos, fueron a participar de ello. Muchas personas reciben la sanidad del Señor y van y le consagran su cuerpo a Satanás, van y consagran su familia a Satanás, no sabiendo o no queriendo saber o siendo indiferente que es Dios quien hace ese milagro. Pero el llamado es para que nosotros como iglesia aprendamos a agradecer hasta el más mínimo de los milagros. Yo quiero insistir en eso, el más mínimo de los milagros. Muchas veces uno le pregunta a las personas, ¿hace cuánto Dios no hace un milagro? Y tristemente se ponen a recordar y a pensar, no sabiendo que en ese momento está sucediendo un milagro porque está vivo. Entonces, que nosotros podamos agradecerle a Dios. ¿Y cómo le agradecemos a Dios? Cuando recibimos un milagro financiero, cuando recibimos un milagro de sanidad, ¿qué pide Dios de nosotros? Dice la palabra del Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no nos pide nada más, dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros los que diezmamos y ofrendamos, lo hacemos por obediencia y por amor a la palabra del Señor. Pero muchas veces hemos recibido milagros sin merecerlo, pero ahí está el poder de Dios. Así que ser desagradecidos con el Señor no va, porque eso no ayuda a nuestra fe. Eso no ayuda a nuestra fe. Y desafortunadamente la iglesia se ha permeado de ello. Y por último, vamos a ir al agradecido. Y está en este mismo pasaje, Lucas capítulo 17, versículo 18. Dice de la siguiente manera: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pregunta el Señor al leproso que volvió. Y el versículo 19 nos dice: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. De los 10 que Jesús sanó, volvió uno y era un extranjero. De los 10 que Jesús sanó, solo uno volvió a darle gracias. Y este pequeño pasaje es poderoso. Este pequeño pasaje nos enseña tanto y muestra la grandeza de Dios y muestra el beneficio de ser agradecido. Porque este hombre fue sanado. Él lo tenía claro, ya fue sanado. Y fue y le dio gracias a Jesús. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo unas palmaditas en la espalda. Obtuvo lo más glorioso. Obtuvo lo más importante. Obtuvo lo que todos debemos aspirar, que es tu fe te ha salvado. Que nosotros podamos estar tranquilos y confiados en el Señor. Que siendo agradecidos, que no siendo indiferentes, que no siendo desagradecidos, que no dudando, sino que agradeciéndole a Dios por todas las cosas, Dios nos pueda decir, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. Tener la fe y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón es lo que nos va a dar la salvación, pero eso es lo que muchas personas y es lo que el diablo no quiere que se sepa, porque muchas personas se enamoran del milagro y se van con su milagro despreciando al hacedor de milagros, y ese hacedor de milagros no solo está dispuesto a hacer milagros, sino también a salvarnos por medio de la fe. Así que tengamos paciencia y esperemos el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios nos dará esa paz y esa tranquilidad y nos dará eso que tanto hemos anhelado. Pero no quitemos nuestra mirada del galardón. Nosotros, todo lo que ustedes ven aquí, todo es pasajero. Aún este cuerpo es pasajero. Todo va a pasar y va a llegar el momento donde nuestra fe nos haya salvado o nuestra no fe nos haya destruido. Y nuevamente les digo, ¿la fe en qué? La fe en el milagro, no. La fe en el hacedor de milagros. Por eso nosotros debemos saber en quién ponemos nuestra fe. Nosotros debemos saber en quién depositamos nuestra confianza, que sea en Jesucristo. Porque muchas personas hoy tienen fe que el acetaminofén es el que los va a sanar, que el mejor cirujano es quien lo va a salvar,
que el mejor doctor lo va a salvar, que el baloto le va a sacar de la pobreza, que el baloto le va a proveer. No, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro salvador, Dios es nuestro sanador. Nosotros tenemos que vivir de tal modo que Dios sea nuestro todo, que cualquier necesidad que tengamos, sepamos por la palabra y por lo que hemos vivido que Dios es quien la va a suplir. Así que si nosotros estamos en esas actitudes de indiferencia, en esa actitud de desagradecido o en esa actitud de incrédulo, es el momento que nos pasemos del lado correcto, de ser de esa persona que agradece los milagros de Dios. Porque muchas veces por estar añorando y extrañando lo que no tenemos, no estamos valorando lo que tenemos. Y si no valoramos lo que tenemos, recuerden que la palabra del Señor dice que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Así que aprendamos a amar esta situación, aprendamos a amar cada pequeño detalle que nos va a llevar a las grandes cosas de Dios. Porque nuevamente les recuerdo, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios glorioso. Y ese es nuestro Dios que siguió orando, porque Dios no está muerto, porque Dios no se ha ido, porque Dios no duerme, porque Dios en ningún momento nos ha abandonado. Una de las promesas que más me gusta de la Biblia es cuando Él nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la buena noticia es que hoy es uno de ellos, hoy es uno de esos días donde Él ha decidido acompañarnos y compartir con nosotros. Así que despójese de todas sus cargas y entrégueselas al Señor. Vuelva a soñar, vuelva a creer, entréguele todo a Dios, que vamos a ver el obrar de Dios, la manifestación gloriosa de Dios en nosotros. Y asimismo nosotros vamos a manifestar al pueblo, al mundo, que nosotros tenemos un Dios grande. Porque soy bien convencido que en estos tiempos de dificultad se tiene que ver la diferencia entre el que le ama y le sirve con el que no le ama y no le sirve. Se tiene que ver la diferencia en nosotros, en nuestra actitud, actitud de agradecimiento, actitud de confianza, porque ahorita el mundo está sumido en un caos, el mundo está sumido en una incredulidad, el mundo está en un caos total y nosotros tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser personas que con nuestro mensaje y nuestra actitud demos a conocer a un Dios glorioso. Aún sin predicar la palabra, que la debemos predicar, pero con nuestro comportamiento las personas sepan que tenemos y servimos a un Dios vivo. Así que no es más, iglesia. Espero que esta palabra, más que sea de su agrado, sea del agrado de Dios para nuestros corazones. Que sea una palabra que se anide en nuestros corazones y dé su fruto en su tiempo, entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo más importante para estos tiempos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que les extrañaremos a montones, nos veremos por las redes, esperamos que sigan apoyando el ministerio, sigan apoyando los videos, que usted le pueda dar el like, que lo pueda compartir, no para nosotros, sino para que la palabra del Señor corra y que sepan que nosotros no estamos quietos, que nuestros pastores siguen velando por sus ovejas, al igual que nosotros. Así que para despedir este momento, yo les invito a que se conecten el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, estén pendientes del servicio el próximo domingo, porque Dios nos va a sorprender con grandes cosas. Yo les invito a que por favor cerremos nuestros ojos y vamos a entregar todo a Dios. Padre Celestial, maravilloso y glorioso Rey, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias porque tu dulce voz ha sido hoy en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no has sido indiferente a nuestro clamor. Gracias, Dios, por esos pequeños milagros, por esos pequeños detalles, Señor, que muchas veces obviamos por estar colocando nuestra mirada en lo que no tenemos. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tenemos, porque todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Sea mucho, sea poco, Señor, ha sido tu buena voluntad en nuestras vidas. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, y que esta semana que iniciamos hoy sea una semana de victoria en el nombre de Cristo Jesús, porque en ti somos más que vencedores, Señor, porque tu palabra nos dice que en ti tú eres nuestra fuerza y tú eres nuestra fortaleza, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que todo sueño, deseo, anhelo y proyecto lo depositamos hoy delante de ti, Señor. Yo te doy infinitas gracias, Señor, y recibe siempre la adoración, la honra, el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, nos estaremos viendo.